Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Gómez Luna, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Educación Física y Deporte en ESEF Cuautla, y el día de hoy hablaremos sobre las características del movimiento como expresión. Para empezar, definiremos lo que es el concepto de movimiento. Se entiende que el movimiento, hablando corporalmente, es el desplazamiento y la postura que adopta el cuerpo de un ser humano o una parte de su cuerpo en el espacio. Hay diferentes tipos de movimiento y a continuación hablaremos sobre cada uno de ellos. Flexión. Esta consiste en el doblamiento de una parte del cuerpo. Por ejemplo, está la flexión de codo cuando nos llevamos la comida a la boca o la rodilla cuando nos agachamos para levantar algún objeto. Extensión. Esta consiste en el enderezamiento o el aumento del ángulo entre las partes del cuerpo. Por ejemplo, la extensión del brazo cuando nos estiramos o lo estiramos, o la extensión de rodilla cuando enderezamos la pierna en su articulación. Abducción. Esta consiste en un movimiento de alejamiento del eje central del cuerpo. Por ejemplo, la aducción de hombros al levantar los brazos hacia los lados, o la aducción de caderas cuando abrimos las piernas hacia los costados. Aducción. Consiste en el movimiento de acercamiento al eje central del cuerpo. Por ejemplo, se realiza una aducción en los dedos de las manos cuando los juntamos, y es así cuando se está realizando ese movimiento. Rotación. Consiste en un movimiento alrededor de un eje central. Puede ser lateral o medial. Por ejemplo, cuando realizamos un movimiento circular con nuestras muñecas o cuando giramos de manera circular con nuestra cabeza. Circunducción. Es un movimiento circular que combina flexión, aducción, extensión y aducción. Por ejemplo, una circunducción de hombro es cuando trazamos un círculo con el brazo en la articulación del hombro o con la cadera, que es similar a la del hombro. Podemos girar nuestra cadera y también eso permite nuestra circunducción. Ya que hemos definido lo que es el movimiento, ahora hablaremos sobre lo que es la expresión, que no es otra cosa que lo que queremos decir, expresar o manifestar, sin la necesidad de utilizar algún lenguaje verbal. Por ejemplo, la expresión corporal. Entonces, ¿qué es el movimiento como expresión? El movimiento corporal es uno de los medios con los que todos contamos para expresarnos. Entonces, el movimiento corporal como expresión es una herramienta poderosa para la comunicación no verbal, además que es esencial para la salud y el bienestar en general. A continuación, voy a explicar algunas de sus características. Cuando hablamos de desplazamiento, esto quiere decir que movemos nuestro cuerpo completamente de un lado a otro. Por ejemplo, cuando caminamos, cuando corremos, cuando saltamos, nos desplazamos de un lugar a otro. Cuando hablamos de postura, hablamos de cómo nos encontramos cuando estamos de pie. Por ejemplo, si tomamos una postura erguida, podemos expresar que nos sentimos con ánimo, con deseo de hacer las cosas, o por lo contrario, cuando tomamos una postura encorvada, podemos reflejar tristeza, cansancio, dolor, en fin, nuestra postura habla mucho de cómo nos expresamos corporalmente. De gestos. Cuando hablamos de gestos, sabemos que tienen un contenido emocional. Por ejemplo, si sonreímos, sabemos que estamos felices. Si guiñamos un ojo, podemos decir que estamos enamorados. Si, por ejemplo, torcemos la boca, podemos decir que estamos molestos. En fin, los gestos son una forma muy peculiar, muy particular de demostrar nuestra expresión de manera corporal, en el sentido de cómo nos sentimos emocionalmente. Cuando hablamos de expresión facial, también es una manera de transmitir emociones. Es lo que se ve reflejado en nuestro semblante. Por ejemplo, podemos reflejar tristeza, rabia, miedo, felicidad, insatisfacción, etcétera. Nuestra expresión facial también habla mucho sobre la expresión corporal. Para terminar, podemos decir que el movimiento corporal es una manera de expresarnos, es esencial y no necesariamente tiene que ser de forma verbal. Nos podemos expresar por medio de las emociones, los pensamientos y sin la necesidad de utilizar palabras.
Ahora bien, el movimiento corporal como expresión es una herramienta poderosísima para la comunicación no verbal. Además, es esencial para la salud y el bienestar general de las personas. Cabe recordar que el movimiento como expresión no solo es divertido, sino también es esencial para el desarrollo personal, el autoestima y la comunicación. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.